Muchas gracias, doctora Yael. Ahora les voy a pedir a todos los ponentes que nos enlacemos con el objetivo de dar seguimiento a la parte de preguntas de discusión. Muchísimas gracias a todos por estar, gracias por su participación. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas que iré dando. Les voy a pedir que con el objetivo de que podamos tener varias preguntas, demos respuestas bastante concretas, digo completas, pero lo más concreto que podamos tener para que todos podamos participar. Jorge, una pregunta que hicieron, ¿sería válido ofrecer un suplemento de magnesio aparte de la fórmula estándar en un lactante con constipación y hasta cuánta dosis se podría ofrecer? Está silenciado, doctor Jorge. Listo. Yo creo que a fin de cuentas, si estamos considerando que los trastornos funcionales en teoría no deberían tener un tratamiento específico y reafirmar a lo mejor en los padres el hecho de que esto va a remitir y que va a mejorar, probablemente no, a menos de que pensáramos que hay algún otro dato agregado en cuanto a, pensando a lo mejor en un estreñimiento crónico no precisamente funcional, pero de primera intención probablemente no. Yo quiero complementar aquí que los suplementos de magnesio no están indicados en menores de 6 meses dado a la toxicidad que puede llegar a presentar. Entonces, las fórmulas infantiles normalmente traen la ingesta diaria recomendada de magnesio, pero no es recomendable un adicional. Completamente de acuerdo. Oye, Francisco, ya que estás ahí, en el estudio que mencionaron acerca de la alta frecuencia de esofagitis erosiva, mencionaban cuál era la causa por la cual tenían esta esofagitis erosiva, porque si bien es cierto, sí viene a romper esto y no va en concordancia con el resto de las publicaciones, pues sí, normalmente la dispepsia, lo que más se sabe es que lo que más hay es dispepsia funcional. Pero aquí, pensar que la esofagitis erosiva, como esta manifestación de dispepsia, ¿cuál era el origen? ¿Pudieron hacer algún comentario al respecto? Es una enfermedad acidopéptica el origen de esta esofagitis erosiva. Entonces, es secundario al reflujo. Ah, ok, perfecto. Porque aunque no se menciona si se hizo una pHmetría para poder comprobar esto, se asumió que podía ser secundario al reflujo gastroesofágico. Ok, entonces pues ya no fue tanto esa dispepsia funcional. Sui, ¿tú qué opinas al respecto? No sé si tuviste la oportunidad de atender ese artículo, de leer ese artículo en el cual se menciona que hay una gran cantidad de esta esofagitis, ¿no? Que a lo mejor es una esofagitis erosiva. ¿Qué tanto debemos de sospechar en la población pediátrica este diagnóstico de enfermedad por reflujo o de esta esofagitis no erosiva? Sí, pues la mayoría de estudios que existen están realizados en la población adulta. Sin embargo, en el artículo que se presentó de enfermedad por reflujo no erosiva, pues sí se evidencia que los pacientes pediátricos pueden estar expuestos a una carga anormal de ácido y sin embargo los hallazgos endoscópicos pues son totalmente normales. Por eso es que actualmente las guías pues nos indican que endoscópicas que debemos de tomar biopsias, aunque la mucosa esofágica pues tenga una apariencia normal. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar esta carga excesiva? Pues por medio de un estudio extra, que es la pHmetría y más aún pHmetría con impedancia. Ok, completamente de acuerdo. Oye, y también mencionabas acerca del uso de los inhibidores de bomba de protones, que recientemente, bueno, quizá en los últimos años, al menos en la última década, se ha cuestionado mucho la verdadera utilidad, sobre todo para los usos crónicos, como lo mencionaste, pero también su uso en el primer año de vida. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, había por ahí una pregunta donde decía, bueno, ¿qué se piensa en cuanto en los menores de 1 año de edad, el uso excesivo? Yo pienso que más que el uso excesivo, existe un diagnóstico excesivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico y en consecuencia el uso excesivo de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, es muy importante que se haga un diagnóstico diferencial adecuado. Sabemos que la mayoría de los pacientes pues tienen un reflujo gastroesofágico fisiológico
quirúrgico y bueno, la mayoría pues no amerita tratamiento. También tenemos que ponderar el riesgo-beneficio. El uso excesivo de estos medicamentos pues está asociado a ciertos efectos secundarios, ¿no? Como la mayor frecuencia en cuanto a infecciones respiratorias, digestivas, principalmente en los pacientes pediátricos. Entonces, actualmente la indicación es no más de 8 semanas de uso en nuestros pacientes, a menos, como decía el artículo que presenté, que por algún estudio se evidencie que el paciente amerita un tratamiento más prolongado, pero bueno, ya sabemos que esos pacientes pues se someten a una serie de estudios y bueno, damos con un diagnóstico que incluso puede ser diferencial, que se asocia con reflujo y ya normal un tratamiento que puede ser incluso ya hasta quirúrgico, ¿no? Pero creo que más que el uso excesivo es el diagnóstico excesivo de enfermedad por reflujo. Pero también, o sea, sí coincido completamente contigo y los demás no me dejarán mentir, pero también vemos que hay muchas veces que no hay un control de esa enfermedad, ¿no? O sea, que no logran al 100% quitar los síntomas o la sintomatología, o estás dependiente a eso. Y sí, como lo mencionas, probablemente tendremos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Y no solamente quedarnos con esa posibilidad de un reflujo, de una enfermedad por reflujo primaria. Yael, ¿tú tienes alguna consideración acerca del uso de los inhibidores de bomba de protones y la afectación de la microbiota? ¿Cómo me dijiste? ¿Perdón? ¿Tienes alguna consideración acerca de estas afectaciones que hace el uso de inhibidores de bomba de protones con respecto a la microbiota? Bueno, en los artículos que nosotros revisamos acerca de la microbiota en los niños, más que nada estuvieron enfocados a la relación que había sobre la microbiota de la madre y la microbiota de recién nacido, pero definitivamente sí hay un cambio importante en la microbiota en los pacientes que han utilizado medicamentos. Por ejemplo, en los estudios que se hicieron de enfermedad inflamatoria intestinal, se tomaron en cuenta a las madres que estaban tomando medicamentos, ya sean inhibidores de bomba o antibióticos, y sí hubo una repercusión en la microbiota del recién nacido de estos pacientes. Pero no sé si te refieres a los recién nacidos o en general. Sí, no, en general digo, sobre todo principalmente en los recién nacidos, que también va a tener un impacto, sobre todo en los primeros 1500 días, ¿no? Que es cuando se establece lo de la microbiota. Oye, Yael, a ver, preguntarte, porque lo dijiste muy categóricamente, de que el establecimiento de la microbiota empieza de etapas intrauterinas, y quizá a lo mejor unos años atrás estábamos con con nuevo conocimiento, pero actualmente ya se pone en duda eso. Con base en la metodología que se utilizó para determinar esa microbiota a nivel intrauterino. Sí, mira, anteriormente se pensaba que el útero que era estéril y que los niños se colonizaban al momento del nacimiento, ya sea por la vía vaginal o por vía cesárea. Sin embargo, en los últimos estudios que se han hecho, no nada más que se presentaron en la semana de enfermedades gastrointestinales, sino en las últimas revisiones que se han hecho a nivel mundial, se ha puesto mucho énfasis sobre la relación de la microbiota de la madre durante el embarazo y desde el momento de la concepción relacionada con la del bebé en el momento del nacimiento. Y se ha observado que se han encontrado fragmentos de ADN en el útero, en líquido amniótico del bebé en útero. Ok. Otra de las preguntas es, Jorge, me llama la atención en lo de los estudios que no haya habido, como lo mencionaste de forma ligera, que hubiera un cambio en la frecuencia de lo del cólico, siendo que actualmente ya en los criterios de Roma 4, la definición de cólico cambió drásticamente con respecto a los criterios de Roma 3 y Roma 2, ¿no? Haciendo como que el diagnóstico sea mucho, o recae mucho más en los cuidadores, y se amplió la edad y todo esto. ¿Hicieron algún comentario los autores al respecto de esto? En general, en ninguno de los artículos que pude revisar de los abstracts mencionaron el por qué había una diferencia. Igual yo asumo que es a lo mejor por la aplicación de los cuestionarios, que a lo mejor puede llegar a haber un poquito de, como una especie de traslape a lo mejor entre trastornos funcionales, y que, por ejemplo, en disquesia se pase cólico, porque medio agregan la parte del pujo y todo esto. Entonces, de cierta manera, yo creo que es eso, aunque los autores en ninguno de los atlas que vi, de los artículos, realmente mencionaban al respecto. Ok, muchas gracias.
Oye, Francisco, ¿comentaron alguna cuestión de cuáles eran los potenciales eventos adversos del uso del linaclotide? Porque digo, sí se está posicionando como una buena opción, pero ¿comentaron algo al respecto? ¿Cuál sería la utilidad? Los posibles efectos adversos que se comentaba en este abstract era diarrea y vómitos. No hubo eventos adversos graves y, bueno, en general los eventos adversos se dieron en menos del 5% de la población total. Perfecto. Soy, aquí nos preguntan en la herramienta que qué tanto se recomienda hacer pH-metría o impedanciometría en la parte pediátrica, o en qué momento estaría indicada la endoscopía digestiva alta en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o, bueno, más bien enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, cuando iniciamos el abordaje diagnóstico de algún paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, sabemos que existen diferentes estudios. Cada estudio tiene una utilidad. Entonces, la utilidad de la endoscopía, pues, es para evidenciar alteraciones en la mucosa esofágica, eso, obviamente esofagitis, incluso podemos hasta encontrar estenosis o alguna alteración anatómica que, bueno, que también se puede poner de evidencia con algún estudio radiológico, como la serie esófago gastroduodenal. ¿Sí? Entonces, la endoscopia básicamente es para eso y para hacer diagnósticos diferenciales ya de tipo histopatológico, incluso como una esofagitis eosinofílica, ¿no? Que se asocia con síntomas de reflujo, entre otros. Y la utilidad básicamente de la pH-metría versus pH-metría con impedancia, básicamente es para evidenciar esos episodios de reflujo ácido patológico, porque sabemos que también hay reflujo no ácido, nos hace esa diferencia y sabemos que nos da ciertos valores como el tiempo de exposición ácida, que es una determinante para el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes, además del plus de la impedancia, que nos hace esa asociación con los síntomas, como pacientes con tos crónica, pirosis, etcétera, ¿no? Son otros síntomas digestivos. Entonces, bueno, no a todos los pacientes les hacemos toda la serie de estudios. Sabemos que como médicos decidimos cuál es nuestra ruta diagnóstica y decidimos la utilidad de cada estudio en un paciente en específico. Gracias. A ver si nos da tiempo de 2 preguntas. ¿Qué pasó, Yael? Algo que quería comentar acerca de ese tema de las mamás tanto enfermas y de los estudios que se usaron, que se hicieron en las mamás con enfermedad inflamatoria intestinal y en los pacientes prematuros, generalmente fue en los pacientes prematuros, en donde sí se veía una modificación de la microbiota, ya sea por los medicamentos que tomó la mamá, por la vía de nacimiento, pero fíjate que algo que llama la atención es que la mayoría de los estudios concluyeron que la leche materna, que todos los pacientes que fueron alimentados con leche materna exclusiva modificaban benéficamente la microbiota del bebé. Entonces, esto es muy importante, independientemente de que si fuera muy prematuro, de que si hubiera estado con sepsis, independientemente de esto, la leche materna presentó o modificó benéficamente la microbiota de estos recién nacidos. Exacto, ¿no? Que pareciera que independientemente si tienes el antecedente de haber sido cesárea, que tomaste antibióticos, eso no es determinante para decir, ya no vamos a poder hacer nada. La mejor forma es a través de la leche materna. Y específicamente en ese grupo de lo de la leche materna. Oigan, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Creo que podríamos haber seguido platicando un poquito más, pero muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, por haber aceptado estar en esta nueva versión de los ecos internacionales y esperemos que no sea la última. Nos vemos el próximo viernes también para la siguiente parte del módulo de gastropediatría. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan mandando las preguntas y en su momento cada uno de los autores tendrá la posibilidad de poder contestarlas. Hasta luego.